Me llamo Sofía Márquez y tengo 39 años. Vivo en una casa de 3 plantas en el barrio del Porvenir, en Sevilla. Una casa amplia, con azulejos antiguos y cortinas que dejan entrar más luz de la que a veces quisiera. Estoy casada con Tomás, un abogado de éxito, muy conocido en su firma. No hay drama entre nosotros, ni tampoco pasión. La rutina es un mecanismo aceitado que hemos aprendido a no mirar demasiado de cerca. Aquel sábado comenzó como tantos otros. Me levanté antes que el resto de la casa. Me preparé un café, tosté pan con aceite y tomate, y me senté a la mesa con una libreta en la que anoto todo: lista de compras, ideas para la semana, horarios de limpieza. El vapor subía desde la taza, llenando el aire con ese aroma que tantas veces me ha sostenido en medio del tedio. Y entonces escuché la puerta abrirse. No fue un portazo, ni un saludo. Solo el sonido de alguien entrando. Un leve golpe de puerta que resonó más fuerte de lo que debería. Me giré, confundida, aún con la taza caliente entre las manos. ¿Era Elías? Tardé unos segundos en reconocerlo. Elías, el hijo de Tomás. Hijo de su primer matrimonio. Lo vi por última vez hace más de 5 años, cuando se fue a estudiar arquitectura a Valencia. Entonces era un chico tímido, algo torpe, siempre con los auriculares puestos. Pero el joven que ahora cruzaba el umbral tenía una presencia distinta. Altura. Silencio. Y unos ojos que no necesitaban hablar para hacerse entender. «Hola, Sofía», dijo con un tono amable, sin mostrarse ni demasiado cercano ni demasiado frío. Yo asentí, le sonreí sin saber muy bien cómo colocar los brazos, si seguir sentada o levantarme. Me quedé quieta, intentando que no se notara cómo mi respiración había cambiado. Llevaba una mochila colgada al hombro y vestía sencillo: vaqueros claros, camiseta blanca ajustada, gafas de sol en el bolsillo. Estaba moreno, quizás de algún viaje reciente. Y tenía esa seguridad silenciosa que tienen algunas personas cuando saben quiénes son y no necesitan demostrar nada. Tomás bajó las escaleras en ese momento, con el móvil en una mano y la camisa medio abotonada. Le dio un abrazo rápido a Elías, le preguntó si había desayunado y, sin esperar respuesta, volvió a perderse entre llamadas. Nos quedamos solos. No ha cambiado mucho la casa, dijo él, mirando a su alrededor con una sonrisa discreta. Tú sí, respondí, y no supe si eso sonó como debía. Me ofrecí a hacerle café, y él aceptó. Mientras el agua hervía, noté cómo sus ojos recorrían la cocina. No con malicia, sino con esa nostalgia que a veces te golpea al volver a un sitio donde pasaste una parte importante de tu vida. Tomó la taza con las 2 manos y se apoyó en la encimera. ¿Todavía corres por el parque de María Luisa?, preguntó, señalando mis zapatillas olvidadas junto a la puerta del patio. Asentí, aunque no era cierto. Hacía meses que no salía a correr por placer. Solo por obligación. A veces ni eso. Mañana voy a salir temprano, dijo. Podrías acompañarme si quieres. Me cuesta volver a marcar el ritmo solo. Lo dijo sin presión, sin mirar directamente, como si el ofrecimiento quedara flotando en el aire, abierto. No respondí enseguida. Cambié de tema. Pero en mi cabeza, la pregunta seguía repitiéndose. Más tarde, en mi habitación, abrí el cajón donde guardaba mi ropa deportiva. Saqué unos leggings negros de cintura alta, suaves al tacto. Una camiseta blanca entallada. Busqué el sujetador que solía usar antes, uno sencillo pero firme, que siempre me había hecho sentir cómoda. Me sorprendió el tiempo que pasé eligiendo incluso los calcetines. Y sin embargo no era vanidad. Era algo más íntimo. Como si me reencontrara con una versión mía que creía olvidada. Una que aún quería moverse, respirar, sentirse viva. No por nadie más. Solo por mí. Esa noche,
Tomás volvió con una caja envuelta en papel celeste. Dentro, una nueva batería de cocina. Práctica. Moderna. Costosa. Me dio un beso rápido en la frente mientras yo fingía interés. Agradecí el regalo con una sonrisa educada, pero por dentro sentí una punzada de decepción. No por el objeto en sí, sino por lo que representaba, la imagen de la mujer eficiente, la esposa que organiza cenas, la que no se despista. Durante la cena, Tomás habló sin parar de una posible ampliación de su despacho. Yo asentía. Elías comía en silencio. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban. Él parecía observarlo todo con calma, como quien no busca entender, sino registrar. Y había en esa forma suya de estar presente un tipo de energía que hacía tiempo no sentía cerca. Después de cenar, Tomás subió a revisar unos documentos. Elías salió al patio, con una cerveza en la mano. Yo apagué las luces de la cocina y me asomé por la ventana. Él estaba allí, de espaldas, mirando las estrellas. ¿Entonces mañana a las 6? Preguntó, sin girarse. Si no llueve, contesté, desde la penumbra. En Sevilla nunca llueve cuando uno más lo desea, respondió con una media sonrisa. Subí a mi habitación. La casa estaba en silencio. Me lavé la cara, me peiné lentamente y me puse un pijama de algodón suave. Al acostarme, no podía dejar de pensar en cómo su voz se había quedado rondando el pasillo. En cómo su presencia llenaba los espacios sin esfuerzo. A la mañana siguiente, el despertador sonó antes de que saliera el sol. Me vestí con calma. No era un ritual coqueto. Era una forma de empezar diferente. De recordar que mi cuerpo, aunque callado, seguía ahí. Al bajar, lo encontré en la entrada. Él me sonrió. Yo ajusté mis auriculares. Salimos sin decir nada más. La ciudad aún dormía, y nosotros corríamos entre sus sombras. Durante el trayecto, hablamos de libros. De arquitectura. De música. Todo con distancia. Todo con ese tono que deja lugar al misterio. Pero yo sabía, y él también, que algo se había activado. Algo tan sutil como un hilo invisible que, sin tocarse, ya empieza a tensarse. El domingo amaneció más claro de lo habitual, como si la ciudad se hubiera lavado el rostro durante la noche. Las campanas de la iglesia cercana marcaron las 8 cuando abrí los ojos. Ya no recordaba cuándo fue la última vez que me desperté con una sensación distinta a la costumbre. No era felicidad. Era algo más inquietante, más agudo. Una alerta bajo la piel. Me llamo Sofía Márquez, y la mañana anterior salí a correr con Elías, el hijo de mi esposo. Hicimos lo que cualquier familia normal haría, compartir un rato al aire libre. Y, sin embargo, desde entonces todo me parece distinto. Mientras preparaba el desayuno, Tomás me comentó que habíamos sido invitados a una comida en el cortijo de unos amigos, en el campo, a las afueras de Carmona. Nada formal, solo familia, dijo. Sonrió con la taza en la mano, como si nada ocurriera, como si los cimientos no estuvieran comenzando a temblar bajo nuestros pies. Vendrá también Elías, añadió, sin darle mayor importancia. Me limité a asentir. Subí a vestirme con más lentitud de lo habitual. Escogí un vestido azul marino, de lino fino, ceñido a la cintura. Sencillo, pero favorecedor. Me puse unas sandalias de cuña beige y un collar pequeño con una piedra azul que casi nunca uso. No sé por qué lo elegí. Quizá por recordar cómo era verme bonita sin un propósito. Y sí, también elegí con cuidado la ropa interior. No porque fuera visible, sino porque saber que la llevaba puesta me daba una seguridad silenciosa. Algo solo mío. El trayecto en coche fue largo. Tomás hablaba de política y proyectos de trabajo. Elías,
En el asiento trasero, miraba por la ventanilla con los auriculares puestos. Yo miraba el paisaje pasar a toda velocidad. Me sentía suspendida entre dos mundos, el que conocía y otro que apenas comenzaba a asomar entre gestos pequeños, detalles imperceptibles. La casa del campo era una construcción blanca, con muros encalados y parras colgando en la terraza. Los anfitriones nos recibieron con abrazos, besos en la mejilla y una bandeja de queso fresco y aceitunas negras. Había niños corriendo entre los olivos y una gran mesa de madera cubierta con un mantel estampado. La atmósfera era ligera, pero yo me sentía pesada. Como si llevara dentro un secreto demasiado grande para aquel lugar tan amplio. Durante la comida, Tomás estaba relajado. Se reía con los amigos, contaba anécdotas de nuestros primeros años juntos. A mi lado, Elías se mostraba reservado, pero atento. Su tono era cortés, sus palabras medidas, pero sus ojos parecían decirlo todo cuando me miraban. No con intensidad, sino con una delicadeza que me desarmaba. A ratos, cuando nadie miraba, nuestras miradas se encontraban por segundos. Lo justo para encenderme las mejillas. Después del postre, los hombres se quedaron en la terraza bebiendo café y hablando de fútbol. Las mujeres recogíamos los platos, comentando recetas y risas de los hijos. Yo llevé una bandeja a la cocina y él apareció detrás de mí, sin hacer ruido. ¿Te gusta este sitio?, preguntó, mientras pasaba los dedos por el borde de una copa, sin tocarme. Mucho. Es tranquilo. Tú también lo pareces. Aunque no lo estés. Lo miré. No, sonrió. Solo me sostuvo la mirada por un instante y luego bajó la vista, como si no quisiera dejarme expuesta demasiado tiempo. El corazón me latía demasiado rápido para responder. Antes de que pudiera decir algo más, una amiga de Tomás entró y rompió el momento, pidiéndome que la ayudara con los cubiertos. Elías se marchó en silencio. Salí un rato al jardín. Fingí admirar las flores, pero lo hacía solo para respirar. Sentía que el aire me faltaba, como si mi propio cuerpo estuviera aprendiendo de nuevo a habitarse. Y entonces, sin ruido, supe que Elías estaba cerca. No lo vi. Lo sentí. Estaba parado a unos metros. No se acercó. Solo dijo. A veces basta un gesto para cambiarlo todo. Y se marchó. El resto del día pasó entre conversaciones superficiales y charlas cruzadas. Pero yo ya no estaba del todo allí. Algo se había movido dentro de mí. Algo que no tenía nombre. ¿O sí? Y me daba miedo pronunciarlo. Al volver a casa, Tomás fue directamente al despacho. Elías subió a su habitación. Yo me quedé unos minutos en la cocina, sola. El silencio pesaba. Me miré en el reflejo del horno. Había algo nuevo en mis ojos. Una luz. Una inquietud. Subí las escaleras y me quité el vestido con cuidado. Como si la tela hubiera aprendido algo durante el día. Me puse un camisón fino y me senté en la cama con las piernas recogidas. No lloré. No sonreí. Solo cerré los ojos y escuché los sonidos de la casa. Cada paso, cada puerta, cada respiración ajena. Y supe, como quien ve venir una tormenta desde lejos, que esto apenas empezaba. Desde que Elías regresó, la casa ya no suena igual. No es que haya cambiado algo evidente. Las paredes siguen blancas, las ventanas dejan entrar la misma luz, el silencio sigue reinando por las mañanas. Pero hay algo más. Una vibración leve. Como cuando una cuerda se tensa y nadie la ha tocado aún, pero sabes que está a punto de hacerlo. Yo soy Sofía Márquez, y vivo en una casa amplia de 3 plantas en el barrio del Porvenir, en Sevilla. Estoy casada con Tomás, un hombre trabajador, serio, constante. Vivimos juntos desde hace más de una década.
Sin grandes dramas. Sin grandes emociones tampoco. La rutina fue siempre mi lugar seguro. Hasta, ahora. Ese jueves por la tarde, Tomás me avisó que tenía una cena formal con clientes en el centro. No era extraño. En otras épocas lo habría acompañado, fingiendo interés entre copas de vino y frases vacías. Pero esta vez me quedé en casa, sin protestar. Sabía que Elías también se quedaría. Fue la primera noche que estaríamos solos bajo el mismo techo. Pasé la tarde limpiando sin necesidad. Doblé manteles, ordené libros, volví a organizar la despensa. No era por orden. Era por inquietud. Algo en mí necesitaba moverse, como si el cuerpo buscara ocupación para no pensar demasiado. Elías bajó a eso de las 8. Se notaba relajado. Llevaba una camiseta sencilla y pantalones cómodos. Sin zapatos. La pulsera de cuero en su muñeca chocaba suavemente con la porcelana del vaso mientras bebía agua de pie, junto al grifo. ¿Quieres cenar algo? Pregunté desde el comedor. No tengo mucha hambre, pero si tú vas a hacerlo, me uno, respondió con voz calmada. Preparé una ensalada y unas tostadas con queso suave, tomates secos y aceite de oliva. Nada complicado. Puse la mesa sin velas, sin adornos. Solo 2 platos, 2 copas de agua y el sonido lejano de una radio encendida en la cocina. Comimos en silencio durante varios minutos. La conversación surgió después, tímida, como si necesitara permiso para aparecer. Hoy pasé por el Paseo Colón. Todo me pareció más pequeño, comentó. ¿Más pequeño? Sí. Cuando uno se va joven, los lugares se quedan grandes en el recuerdo. Volver, los reduce. Pero también los vuelve más íntimos. Lo escuchaba sin interrumpir. Su voz tenía algo suave, como si cada palabra estuviera pensada. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, dejaba espacio para que lo acompañaras con el pensamiento. ¿Y tú, Sofía? Preguntó de pronto. ¿Siempre has vivido aquí? Casi toda mi vida. Me mudé a esta casa al casarme con tu padre. ¿Y te gusta? ¿Te ves aquí siempre? Una pregunta inocente en apariencia. Pero no lo era. No para mí. Es bonita, tiene luz, pero a veces siento que la casa me queda grande, dije, sin saber por qué lo confesaba. Nos miramos un segundo. Nada fuera de lugar. Solo la certeza compartida de que estábamos diciendo más de lo que decíamos. Después de cenar, lavamos los platos juntos. Nuestras manos se cruzaban al pasar utensilios, sin tocarse nunca, pero compartiendo ese espacio que parece mucho más pequeño cuando hay algo no dicho en el aire. ¿Te molesta si me quedo un rato en el salón? Preguntó mientras se secaba las manos. No, claro. Yo también iba a leer un poco, mentí. No pensaba leer. Solo quería estar ahí. Subí a cambiarme. Me puse un pantalón suelto de lino claro y una blusa fina de algodón blanco, con tirantes delgados y escote cuadrado. Sencilla, pero fresca. De esas que uso en verano cuando no espero visitas. Me descalcé. Me recogí el pelo en un moño bajo y bajé con un libro en la mano, aunque no pensaba abrirlo. Elías estaba sentado en un extremo del sofá, con los pies sobre la alfombra. La televisión estaba encendida, pero el volumen muy bajo. En la pantalla, un documental de naturaleza. Paisajes que hablaban de otra vida. Me senté en el otro extremo. Dejamos una distancia prudente entre los dos. Justa. Pero cada segundo alargaba ese espacio hasta hacerlo casi simbólico. Durante un buen rato no hablamos. Yo fingía leer. Él cambiaba de postura, se inclinaba hacia adelante, bebía agua. A veces nuestros ojos se encontraban brevemente. Otras,
solo sentía que él me miraba cuando yo no lo hacía. ¿Y tú? Preguntó de repente, sin contexto. ¿Duermes bien? La pregunta me sorprendió. A veces sí, a veces no. A mí me cuesta en esta casa. Tiene muchos sonidos, diferentes. No son diferentes. Siempre estuvieron ahí. Solo que tú ya no eres el mismo que los escuchaba antes. Él asintió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. Me alegra que estés aquí, dije después de un silencio largo. No sé por qué lo dije. No tenía nada de especial. Pero fue verdad. Él sonrió, pero no respondió. Solo dejó la mirada fija en un punto de la pantalla, como si allí pudiera sostener la tensión. Se hizo tarde. Cerré el libro, lo dejé sobre la mesa y me levanté despacio. Buenas noches, dije, y sentí que la voz me temblaba apenas. Descansa, Sofía. Subí sin mirar atrás. Entré a mi habitación y cerré la puerta sin ruido. Encendí la lámpara pequeña junto a la cama. Me senté frente al espejo. Solté el moño y peiné con los dedos el cabello. Me observé sin juicio. Ni más guapa, ni más fea. Solo otra versión de mí. Una que me miraba con calma. Con respeto. Me puse un camisón largo de algodón azul claro, ligero y fresco. No era insinuante. Pero al caminar, la tela se deslizaba sobre la piel como una promesa que nadie había pedido. Me tumbé en la cama con una sensación extraña. No era deseo. Era algo más profundo. Una especie de electricidad bajo la piel. De esas que no sabes si provienen del presente o del futuro. Desde la cama, escuché pasos suaves en el pasillo. El clic de una puerta. El agua corriendo. La madera crujiendo levemente. La casa dormía. Pero yo no. Pasé la noche entera con los ojos cerrados, sin lograr dormir. Cada sonido era un mensaje. Cada silencio, una pregunta sin respuesta. Y mientras el amanecer comenzaba a pintar la habitación con tonos suaves, supe que había una línea invisible trazada entre nosotros. Una línea que aún no se había cruzado, pero que cada gesto, cada palabra, cada noche silenciosa, la iba acercando. Las calles del centro olían a verano anticipado. Aromas de jazmín escapaban desde los balcones, y los adoquines de la alfalfa brillaban aún bajo el sol de la tarde. La ciudad latía con ese ritmo suave de los jueves, cuando los turistas se mezclan con los locales y todo parece suspendido entre lo cotidiano y lo extraordinario. Sofía Márquez, yo, caminaba al lado de Elías, sin prisas. Llevábamos más de media hora recorriendo galerías pequeñas, vitrinas con cerámica contemporánea, fotografías en blanco y negro colgadas de clavos invisibles. Él me había invitado esa mañana con un simple mensaje: ¿te apetecería ver arte esta tarde? Hay una exposición en la calle Regina. No es famosa, pero es intensa. No respondí enseguida. Me detuve varios minutos antes de escribir: sí. A las 5 estoy lista. Y ahora estábamos aquí. Bajo los toldos blancos que cubrían la calle, las sombras moviéndose sobre nuestras ropas como si nos tocaran sin permiso. Vestía un pantalón de lino blanco, amplio, y una blusa de seda color crema de manga francesa, con el cuello ligeramente abierto. Me había recogido el pelo en una trenza baja y llevado un bolso pequeño, justo lo necesario. No era un atuendo provocador. Pero cada prenda había sido elegida con el cuidado de quien sabe que el detalle es el verdadero lenguaje. Él caminaba a mi lado sin prisa. Llevaba una camisa azul remangada y pantalones grises. El pelo algo despeinado. Una pulsera de hilo negro en la muñeca. No era un joven distraído. Tampoco un hombre que forzara su presencia. Era él. Discreto. Atento.
Presenté. Entramos a la galería sin hablar mucho. Las paredes estaban desnudas salvo por las piezas, grandes y expresivas. Fotografías de cuerpos abstractos, luces que caían en ángulos imposibles, manos entrelazadas que no se tocaban del todo. Nos detuvimos frente a una imagen en particular, el reflejo de una mujer frente al espejo. Desnuda, pero apenas perceptible por la neblina del cristal. ¿Qué ves ahí?, me preguntó, sin mirarme. Alguien que ya no sabe si lo que ve es ella, o una idea de sí misma. Elías asintió. Yo veo a alguien que aún no ha decidido si quiere regresar al lugar que dejó. Sus palabras me recorrieron como un escalofrío leve, no por lo que dijo, sino por el tono. Era como si hablara de mí, pero sin nombrarme. Como si entendiera más de lo que decía. Salimos sin decir mucho más. Caminamos por calles estrechas, con ese silencio cómodo que solo existe entre quienes han cruzado alguna frontera invisible. Llegamos a una pequeña terraza en una esquina escondida. Mesas de hierro, sillas desiguales, macetas con lavanda colgando de las paredes. Nos sentamos bajo una sombrilla. Pedimos 2 aguas frías con limón. Y nos quedamos en silencio un rato. Yo removía el hielo con la pajita mientras observaba la forma en que la luz del atardecer se reflejaba en sus brazos. El sol bajaba poco a poco, tiñendo el cielo de tonos ámbar. ¿Siempre has sido tan callada?, preguntó de pronto, sin burlas, con genuina curiosidad. No. Antes hablaba más. Pero a veces el silencio es la única manera de escuchar lo que realmente pasa dentro. Me pasa lo mismo. Después, guardamos silencio de nuevo. Pero esta vez no fue incómodo. Fue íntimo. Cuando nos levantamos, caminamos lentamente hacia el aparcamiento. El tráfico ya se hacía notar, pero a mí me daba igual. El mundo parecía difuminado a nuestro alrededor. Él se detuvo justo antes de cruzar la calle. Hoy me alegro de haberte escrito. Y yo de haber dicho que sí, respondí sin pensar demasiado. Sus ojos buscaron los míos. No había expectativa en su mirada. Solo calma. Y eso, en cierto modo, era lo que más me desarmaba. Volvimos a casa en silencio, escuchando una playlist suave en el coche. Al llegar, él se bajó primero, abrió la puerta con la llave que Tomás le había dado días antes, y me la sostuvo. Yo entré sin mirar atrás, solo sintiendo la quietud extraña del recibidor. La casa estaba vacía. Tomás aún no había vuelto del despacho. ¿Vas a leer esta noche?, preguntó, sin subir aún. Quizá. O a escribir. ¿Escribes?, asentí. A veces. Cuando no sé qué hacer con lo que siento. Él sonrió con suavidad. Me gusta eso. Subió las escaleras sin más. Yo me quedé en la planta baja unos minutos, quitándome las sandalias lentamente, dejando que mis pies tocaran el suelo frío. Luego apagué las luces y subí también, cada paso midiendo el ritmo de una historia que seguía sin nombrarse. En mi habitación me desvestí con calma. Me miré en el espejo. No era una mujer más guapa que días atrás. Pero era distinta. Me vestí con un pijama de algodón blanco, sencillo, pero de tela suave como susurros. Me tumbé sobre la cama abierta, sin cobijas. La brisa que entraba por la ventana movía apenas la cortina. Y en ese momento comprendí que lo más peligroso no eran las palabras. Era el silencio. Y las elecciones que uno empieza a considerar cuando nadie está mirando. Había algo en el aire que no era solo humedad. Las nubes se amontonaban sobre Sevilla como si ocultaran algo, como si el cielo supiera lo que yo aún no me atrevía a decir. En la cocina, el reloj marcaba las 7 de la mañana y el aroma del café apenas podía tapar el silencio denso que flotaba entre los muebles.
Mi nombre es Sofía Márquez, y aquella mañana, mientras preparaba el desayuno, sentí que la casa estaba a punto de rendirse. Como si las paredes ya no pudieran sostener más secretos. Tomás, mi esposo, bajó sin anunciarse. Llevaba el rostro más cansado de lo habitual. Se sentó frente a mí, con el café entre las manos, y no dijo nada durante un largo rato. Solo me miró. Sofía, empezó. No sé si es solo mi impresión. Pero desde hace unas semanas, tú, estás en otro sitio. Me quedé inmóvil. Sabía que este momento iba a llegar, pero no imaginé que fuera así, sin dramatismo, sin reproche, sin gritos. Solo verdad. No estoy con nadie, aclaré, con voz tranquila. Pero es cierto que estoy lejos. Él respiró hondo. ¿De mí? De mí misma. Y quizás también de ti. No discutimos. No hubo explicaciones forzadas. Solo silencio. El más sincero que habíamos compartido en años. Ese mismo día, por la tarde, encontré una nota en mi mesilla. ¿Podemos hablar esta noche? Arriba, en la terraza. Elías. Me quedé mirando el papel largo rato. Lo guardé en el cajón sin responder. Pero sabía que iría. Y fui. Subí despacio. El cielo ya se teñía de un azul oscuro, las primeras estrellas comenzaban a asomar entre las hojas del limonero que crecía junto al muro. La barandilla estaba tibia al tacto. Y él, Elías, estaba allí. Llevaba una camisa clara, sin botones en el cuello. Las mangas remangadas. La mirada serena. Gracias por venir, dijo, sin alzar la voz. Me apoyé a su lado, pero dejando una distancia prudente entre los dos. No había música. No había copa de vino ni excusas para entretenernos. Solo nosotros, y el aire suave de la noche que parecía contener algo más. ¿Qué querías decirme? Pregunté. Él se pasó una mano por el cabello. ¿Qué me voy? La semana que viene. Me han ofrecido un puesto en Granada. No lo buscaba, pero, apareció. Una parte de mí se contrajo. No lo demostré. Solo asentí. Eso está bien. Te vendrá bien cambiar de aire. A mí, sí, dijo. A ti, no lo sé. Me giré un poco, lo suficiente para ver sus ojos. No había reclamo en ellos. Solo sinceridad. Sofía, lo que ha pasado entre nosotros, aunque no haya pasado realmente, existe. Está aquí. Y no sé si podré olvidarlo. Pero no quiero que eso te detenga. Ni que te confunda. Respiré profundo. El aire olía a tierra mojada y a limonero. Mis palabras salieron despacio. No me has confundido, Elías. Me has hecho recordar quién era. Lo que fui. Lo que aún podría ser. Pero también me has hecho ver el riesgo. Lo que puedo perder si cruzo esa línea. No es por miedo. Es por elección. Él bajó la mirada. Luego alzó la cabeza y la sostuvo firme. Entonces gracias. Por haberme dejado entrar, aunque solo fuera un poco. Gracias a ti, dije. Por no pedirme nada que no pudiera darte. Pasamos un rato en silencio. Ninguno de los dos se movía. El cielo oscuro parecía envolvernos, como si la noche protegiera las cosas que no se podían decir en voz alta. Luego él habló. ¿Puedo darte algo antes de irme? ¿Qué? Un recuerdo. Uno limpio. Se quitó una pequeña pulsera de hilo que llevaba en la muñeca desde que llegó. Me la ofreció sin mirarme a los ojos. Me la dio mi madre cuando vine a vivir aquí la primera vez. Me la quedé desde entonces.
Quiero que tú la tengas ahora. No supe qué decir. Solo extendí la mano. La tomó con cuidado, sin tocar mi piel. Colocó la pulsera en mi palma y la cerró con sus dedos, sin apretar. No te olvidaré, susurró. Y luego se alejó. No hubo beso. No hubo abrazo. Solo esa despedida silenciosa que parecía durar más que cualquier gesto. Las siguientes mañanas fueron lentas. La casa volvió a su ritmo habitual. Tomás, a sus llamadas. Yo, a mis rutinas. Pero ya nada era igual. Había un espacio vacío en la mesa, en el aire, en mí. Una tarde, mientras limpiaba los estantes del salón, encontré un libro que solía mirar solo cuando estaba sola. Dentro, entre las páginas, había una nota escrita a lápiz. Sofía. A veces no hace falta tocar para haber sentido. Gracias por cada silencio compartido. La guardé. No lloré. No sonreí. Solo respiré. Profundo. Por primera vez en días, sin dolor. Semanas después, mientras caminaba por el Parque María Luisa, pasé por el banco donde solíamos detenernos a estirar después de correr. Me senté allí. Cerré los ojos. Sentí el sol en los párpados, el viento entre los dedos. No sabía si lo volvería a ver. Tampoco sabía si alguna vez me atrevería a cruzar esa línea. Pero sí sabía una cosa, ya no era la misma. Y quizás, con eso, bastaba.